entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Hasta ahí nomás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, seguimos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar aquí reunidos delante de ti, Señor, sabiendo que tú estás aquí, Señor, sabiendo que tú nos hablarás, Padre, sabiendo en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre Santo, tú has establecido que todo esto, Señor, sucediera, Padre, que todos nosotros estemos aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Te pido que nos ayudes, Padre, y nos hables en este día, Señor, porque necesitamos más de ti, porque queremos más y más de tu presencia, Padre, en nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice a este pueblo, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, llénanos cada día más y más de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, porque para tu gloria solamente queremos ser, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo, mi Dios, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Este versículo tan conocido, ¿no es cierto?, tantas veces también predicado, hermanos, cuando Dios le presenta a Adán a su esposa, cuando le trae a su esposa, hermanos, dice que hizo caer sueño profundo sobre Adán, sobre el hombre, y mientras dormía, dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y formó la mujer, y la trajo a Adán. Y Adán es el que dice, hermanos, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Hermanos, algo que nosotros tenemos que entender y tener muy en cuenta es que todo lo que tiene que ver con el Evangelio, todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que Cristo, lo que Dios enseñó a través de su palabra, hermanos, todo eso lo tenemos nosotros que volcar a todas las áreas de nuestra vida, ¿no es cierto? A todo lo que nosotros hacemos. Para eso fue escrito, hermanos, para eso están las indicaciones. Y una de los errores más graves que hay, hermanos, es justamente la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y es una de las cosas, hermanos, que tanto mal le hacen a la iglesia, ¿no es cierto? Hay iglesias, hermanos, iglesias enteras donde no hay diferencia entre las costumbres de la iglesia, que supuestamente deberían ser cristianas y salidas de la palabra de Dios, y las costumbres de la cultura. Amén. No hay prácticamente diferencia, porque no conocen, hermanos, porque no conocen la palabra de Dios. Porque si la conocieran, hermanos, entonces preguntarían en esto, y ahora voy a decirte qué es lo que vamos a hablar un poquito, hermanos, en esto, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Cómo tengo que conducirme en cuanto a este tema? Y este tema que quería hablar hoy es, hermanos, el noviazgo. Amén. Nosotros, ustedes, los chicos, hermanos, sus hijos, van a tener un día novia o novio. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ha investigado, hermanos, para decirle a su hijo, para indicarle a sus hijos? Hemos investigado nosotros, hemos leído en la palabra de Dios qué dice Dios sobre cómo debe ser el noviazgo cristiano, que tan diferente es del de la cultura, hermanos, del que se ve allá afuera. ¿Hemos investigado o hemos leído para instruir a nuestros hijos en eso? ¿O no? No lo hicimos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Les enseña en la iglesia, hermanos, o no se enseña en la iglesia? Debemos ser también una iglesia que enseñe, hermanos, y que vea, no que enseñe, que vea, sí, que enseñe, ¿no es cierto? Pero que vea, una iglesia que vea entre todos, hermanos, que veamos todos en la palabra de Dios cómo debe ser un noviazgo cristiano, cómo debe ser el matrimonio cristiano también. Amén. Normalmente, hermanos, si nosotros lo que Dios tiene para nosotros, como decíamos un poquito el domingo, ¿no es cierto?, en lo que es el matrimonio cristiano, cuando usted se casa, usted tiene que ser cada vez más feliz. Aunque el matrimonio, como decíamos, hermanos, la meta del matrimonio no es, o el matrimonio no es, a priori la meta no es la felicidad, sino el ser santificados o el ser cada vez más, hacernos cada vez más, ¿no es cierto?, hacer cada vez más nuestro carácter a Cristo, o ser santificado, que es lo mismo. Hermanos, eso debería llevar, si entendemos eso, que yo estoy con mi esposa, con mi esposo para ser santificado, para ser moldeado al carácter de Cristo, y toda situación y toda diferencia que tenga con él, que tenga con ella, es para que yo aprenda
a qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, ¿no es cierto? Y así sea cada vez más parecido a Cristo. Si yo entiendo eso, hermanos, usted va a ser cada vez un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor papá, una mejor mamá también. Y va a ser cada vez más feliz en su matrimonio y con sus hijos y en su casa. Es algo, hermanos, que la santificación arrastra felicidad, arrastra gozo en el cristiano, en el verdadero Hijo de Dios. Amén. Es así, digamos, el orden, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver, hermanos, con el propósito del matrimonio. Es, hermanos, que usted sea cada vez más santo, más santa. Y eso trae felicidad. Si usted está renegando de que no es feliz en su matrimonio, hermanos, es que iba a ser así. No era para que usted sea feliz. Es para que usted sea feliz así automáticamente. Era, hermanos, para que usted aprenda a ser más como Cristo, y eso trae la felicidad. Amén. Hermanos, eso es el matrimonio, pero antes de eso está lo que sería el noviazgo, y algo que también, algunas cositas, hermanos, que también dice la palabra de Dios sobre el noviazgo es que sí o sí, hermanos, y no da lugar a otra cosa el noviazgo, ¿no es cierto? La palabra de Dios, perdón, ¿no es cierto? En cuanto a este tema, hermanos, es para formar una familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En la cultura, hermanos, hoy los noviazgos o las citas y los noviazgos y todo eso es para probar o para ver o para tener más experiencia con este, con aquella, con el otro, hermanos. Y así hay chicas, hermanos, que no llegan a los 20 años y ya estuvieron con un montón de varones que no llegan a los 20 años y estuvieron con un montón de chicas, hermanos, y tuvieron relaciones y todo eso, y sus vidas arruinadas por eso. Amén. En las iglesias, por eso les decía hoy, hermanos, que se parece tanto a la cultura en las iglesias, pasa lo mismo muchas veces. Y hay hermanos dentro de la iglesia que estuvieron con otros hermanos que estuvieron en la iglesia y hermanas con el otro hermano que estuvieron en la iglesia. Mire si acá no se nota, no sucede porque no lo vamos a tratar de que no suceda, pero porque es una iglesia chiquita además. Pero mire si fuera así acá entre nosotros. ¿Qué testimonio sería ese? ¿Qué aprendimos de la palabra de Dios si eso fuera así? Si hiciéramos lo mismo que hacen, hermanos, en este tema, lo mismo que hace el mundo. No debería, hermanos, no debe ser así. Por eso es importante que siempre se enseñe también o se hable de estas cosas en las iglesias. Amén. Para que los papás, hermanos, nosotros los padres podamos enseñarle a nuestros hijos cuándo ellos están preparados para pensar en una chica. Y a nuestras hijas, cuando recién, hermanos, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, ellas están preparadas para pensar en un chico o decirle sí a un chico. Amén. Una de las cosas, hermanos, básicamente y para que sea más fácil, son 3 cosas que siempre les he dicho muchas veces, hermanos, pero son importantísimas, que un chico debe tener. Cuando uno de los chicos está interesado en el sexo opuesto, está interesado, hermanos, en una chica, no es para que ya tenga esa chica, para que ya tenga relaciones con esa chica, para que ya se case con esa chica, tampoco. Es para que se prepare, para ser un hombre, para ser un cristiano, para dirigir un hogar, para tener una familia. Amén. Esa es, hermanos, debemos partir de eso al enseñarle a nuestros hijos el tema noviazgo. Amén. Una de las cosas que debe tener en cuenta si quiere ya pensar en una chica es que él tiene que conocer a Dios. Él tiene que ser el líder de ese hogar que van a formar. Siempre es todo pensando, hermanos, en el hogar o en la familia. No hay lugar acá para estar con alguien que es cristiano para ver si funciona. No es para estar porque me gusta solamente o porque no hay lugar para eso, para probar, ni nada de eso. Es para pensar, hermanos, prepare a sus hijos para ser un hombre de familia. Prepara a su hija para ser un hombre. Debemos preparar a nuestras hijas e hijos para ser hombres de familias. Amén. Y una de las cosas es, hermanos, que su hijo debe ser el líder espiritual del hogar, dice la palabra de Dios. Amén. Más allá de que su esposa sea, quizás la chica conoce más, sabe más, es más espiritual también, quizás, no importa. Dios quiere que el varón se esté preparando para ser el líder espiritual de su familia. Puede que después encuentre una chica así, ¿no es cierto? Pero puede que no. Y no importa si la encuentra o no así, hermanos. Él debe estar preparándose. Ya que ahora está interesado en el sexo opuesto, entonces ahora debe prepararse. Se está haciendo un hombre, se está haciendo hombre. Debe prepararse, hermanos, para ser líder espiritual de su familia.
Debe prepararse, hermanos, y eso no es la única forma de prepararse, es conocer a Dios, estar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, hermanos, y orar, amén, congregar. Debe ser, hermanos, ese joven debe ser guiado a eso por nosotros, tanto por la iglesia como por los papás y los hermanos también. Amén. Esa debe ser nuestra función también. Líder espiritual, hermanos, quien lidera espiritualmente, la palabra de Dios manda al hombre a enseñar en su casa, hermanos, la palabra de Dios, el camino del Señor. Junto a su esposa, por supuesto, no quiere decir que la esposa no puede hablar nada o no puede opinar, no, pero el hombre tiene la obligación de y debe capacitarse para enseñarle a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios. Dicho sea de paso, hermanos, a los que ya tenemos ahora familia, no se olvide de eso. No debe ser, está perfecto que lo haga si lo hace su esposa, debe ser el varón quien se siente con sus hijos y su esposa para enseñarle, hermanos. No quiere decir que todos los días, no significa que va a ser un culto en su casa, si no quiere, no sé, algo, manéjelo en familia, pero debe tener, hermanos, minutos para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, que vean a su papá, al varón, enseñándoles, dándole importancia a las cosas de Dios. Esos son los hombres que Dios quiere. Eso es muy importante que lo hagamos. Yo a veces lo hago y hay tiempo que no lo hago y todo, pero hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo. Aunque sea 2 veces por semana, 3, hermanos, pero hágalo y que sea el varón. Está perfecto que la hermana lo haga, si es que lo está haciendo la mamá, está bien, pero no, tiene que ser, pero lo ideal es que sea el varón. Que vean, hermanos, a la figura paterna, a la figura de autoridad, dándole importancia a las cosas de Dios. Amén, sus hijos chiquitos. Eso es muy importante. Y por eso, hermanos, y es una de las razones por la que la Biblia, por supuesto, manda a que el varón maneje su hogar. Otra de las cosas es, hermanos, siempre es mirando hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a mandar la Biblia que el varón sea quien enseñe en el hogar si después, hermanos, a la hora de los ministerios, es el varón el que tiene que enseñar también, si es un ministro, ¿no es cierto? Si es un pastor, si es un diácono, si es enseñar a la iglesia. Pero ¿cómo va a enseñar a la iglesia si nunca jamás se reunió con su familia? Entonces, tiene todo sentido, ¿no es cierto? Viene todo de ahí y apunta, hermanos, hacia eso también. Amén. Eso es muy importante que lo entendamos, hermano. Entonces, estábamos en la primera parte. La primera es, enseña a sus hijos, hermanos, o a los chicos jóvenes de acá, prepárense para conocer la palabra de Dios si quieren siquiera pensar en una chica cristiana. Tienen que conocer la palabra de Dios. Tienen que conocer a Dios. Tienen que saber enseñarla. Tienen que vivirla, por supuesto. Tienen que ser cristianos, por supuesto, ¿no es cierto, hermanos? Pero esa sería la primera, quizás la más importante, pero es la primera. Amén. La otra, hermanos, la segunda es, hermanos, que ahora, y no importa si tiene 15, 14, 16 años, no, si está pensando en una chica, para poder pensar en una chica tiene que entender que debe morir por ella. O sea, es más importante ella que usted. Es más importante ella que nuestros juegos, que nuestros hobbies, que nuestros amigos, que todo. Normalmente, hermanos, en el enamoramiento, en la primera parte, cuando usted se enamora, que está con todo eso, ese amor que tienen los chicos, ¿no es cierto? Sucede eso, que ya no están tanto con los amigos, que ya dejaron de ir a jugar al fútbol tanto, que ya dejaron lo otro. No quiere decir que no tengan que hacerlo, pero ya no es tan importante. Normalmente pasa al principio, pero después ya renegamos de eso, ya nos arrepentimos de que eso suceda y ya queremos volver a lo otro, ¿no es cierto? Y dejar de segunda a nuestra novia o esposa y volver a eso, a los amigos, a la salida, a los deportes y a todas esas cosas, hermanos. Bueno, no. Tiene que ser, hermanos, tiene que estar, no tiene que suceder eso. Amén. Usted debemos entregar nuestra vida por nuestras esposas. Es más importante ella ahora que usted. Es más importante ella que mis proyectos. Es más importante ella que mi dinero o el dinero que pueda hacer. Hermanos, es más importante ella que esa persona que todo lo demás. Amén. Que todo lo demás que tenga que ver conmigo. Eso es, hermanos, Cristo se entregó, dice la Biblia, entregó a sí mismo por su esposa, se entregó a sí mismo por su iglesia.
Y eso, hermanos, y en cuanto al noviazgo ya debe empezar a hacerlo. Después sigue en el matrimonio, pero debe empezar a hacerlo por el tema noviazgo también. En el noviazgo también. Amén. Esto especialmente, hermanos, en el varón. Y la otra, hermanos, es independencia económica. Amén. La tercera es, no puedo tener novia si la que paga el helado de mi novia es mi mamá. No puedo pensar en tener una familia si no pienso trabajar. No puedo pensar en tener una familia si no me interesa trabajar. No puede pensar en un hombre, ustedes chicas, si no le gusta trabajar. No, es no para ese hombre. Amén. Ya es un indicio de que no es para ustedes, que no le conviene y que no les va a ir bien con ese hombre. Pero por supuesto, hermanos, hablando del cristiano, hermanos, debe trabajar, debe saber que tiene que proveer para su casa, que tiene que llevar el alimento a su casa, que debe llevar el dinero a la casa. Él sí o sí, amén, sí o sí. Igual que el tema de ser líder espiritual, él sí o sí. Más allá de que después lo pueda hacer la esposa, incluso la esposa pueda ganar más también si trabaja, hermanos, pero él sí o sí lo debe hacer. Amén. Eso es importantísimo también. Teniendo esas tres cosas, o si la otra vez si está estudiando, por ejemplo, que el estudio vaya en serio, bien en serio, y puede pensar en una chica recién. No que está estudiando así nomás para decirle a los padres que estudia nada más. Hermanos, si va bien en serio. O sea, no debe ser un vago. Amén. Hermanos, eso es importante que esas son las tres premisas para recién, y las debe tener cumplidas para recién pensar en tener novia. No, pero un chico de 16 años todavía no está trabajando, un chico de 16 que se vaya preparando y que todavía no tenga novia, que siga preparándose hasta que termine, hasta que tenga su independencia económica o su estudio fuerte, digamos, y que le falte poquito. Hermanos, que sea consciente con las cosas de Dios sobre todas las cosas y que deje todo por esa chica, por esa mujer, por esa que va a ser su esposa, porque él va a formar una familia con ella. Amén. Es un tema serio, es un tema importante. No es salir, hermanos, entre nosotros, y debemos enseñarle a nuestros hijos, y sé que ustedes lo van a hacer, hermanos, que no, tanto al hijo varón como a la hija mujer, hermanos, no sale con nadie por salir. No es de Dios, es pecado delante de Dios, y es un pecado grave delante de Dios. Debe ser, hermanos, para tener una familia y para glorificar a Dios. Después puede que no funcione, ha sucedido, pero normalmente si lo hacen bien, hermanos, usted va a tener una familia y una familia en el Señor. Amén. Eso es, hermanos, si los dos lo hacen bien, si el varón, hermanos, está preparado para ser el quien dirija espiritualmente la casa, se entrega por su esposa, hermanos, y tiene esa independencia económica, y la esposa, la chica también está buscando de Dios, quiere ser esa ayuda idónea para su esposo, quiere, hermanos, también aprender a manejar una casa también, porque eso normalmente lo va a hacer la mujer. Amén. Esa mayordomía la tiene la esposa, el varón tiene que ir a trabajar y la que queda más en la casa, hermanos, más tiempo en la casa es la esposa, y ella es la que más conoce todas las cosas de la casa. Debe aprender y debe prepararse también desde chiquito, hermanos, para aprender a administrar una casa. Amén. Eso lo deben hacer también. Va a llegar, hermanos, en el caso, como decíamos el otro día también, en el caso de las chicas, de las nenas, va a llegar, cuando sean grandes por supuesto, va a llegar un momento, aunque ellas hayan estudiado y tengan su buen trabajo y todo, va a llegar un momento en que sí o sí van a tener que ceder un poquito a eso, porque van a ser mamás. Eso les va a tocar. Van a tener que ceder un poquito, hermanos, un poco a todo lo que tenga que ver, quizás ganar dinero, a su trabajo y a todo eso, porque necesitan ahora tiempo para sus hijos. Más cuando son chiquitos, hermanos, necesitan tiempo para estar con los suyos. Si decides estar en la casa a tiempo completo, la Biblia habla muy bien de eso también, pero no significa que no se pueda por ahí trabajar también. Pero sí o sí, hermanos, la mujer que trabaja o que es profesional, hermanos, hay un momento que es cuando forma su hogar, cuando forma su familia, cuando tiene sus hijos, que debe ceder a ganar ese dinero, que debe ceder quizás a un trabajo y a todas esas cosas por su familia. Porque a lo que no puede ceder es al tiempo, y el tema es siempre acá al tiempo, hermanos, para Dios. Amén, porque le va a demandar tiempo a la familia y los hijos, le va a demandar, y mucho, y le va a demandar tiempo, hermanos, las cosas de Dios también. Y esas dos cosas no las puede dejar por lo económico o por lo profesional.
o por el nombre. No, no sería una cristiana. Entonces también debemos también enseñarle a los que, bueno, yo no, pero los hermanos que tienen hijas, mujeres, cuando sean por ahí más grandes, hermanos, ir concientizándolas de esas cosas también. Amén. Eso también, hermanos, es importante. Pero dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Algo importante también, hermanos, deben estar preparados también, y esto, esto si son cristianos lo van a hacer sí o sí, pero hermanos, una sola carne significa no solamente la unión física, sino que significa también un espíritu, un proyecto, una idea, unidos en todo, uno en todo. No puede ser que la esposa tenga sus ideas y sus proyectos por un lado y el esposo por el otro los suyos, y que no conozca las ideas y los proyectos de su esposa y la esposa los del marido. O mi plata es mi plata y la plata mía es mía. O el auto es mío o no es tuyo. O la moto. No, son uno. Y todo lo que tienen lo tienen en común. Amén. Es uno. Es un matrimonio. Hermanos, en las cosas, especialmente en las cosas de la iglesia también. No es bueno que uno esté por un lado y otro por el otro. Yo he visto, y acá, hermanos, en algunos detalles veo a veces, hablo por ejemplo con un hombre de acá, de la iglesia nomás, y le cuento algo. Al rato, a los 2 días, he hablado con la esposa y no tenía ni idea de eso que yo le había contado. Y era algo importante. Y 2 o 3 veces me ha pasado. ¿De qué hablan en su casa? ¿No es importante las cosas de Dios? ¿No son importantes las cosas de la iglesia? No tenían ni idea, de verdad. Y es feo escuchar eso o darse cuenta de eso, hermanos. ¿Cómo puede ser? Solamente hablan en la casa de los proyectos, de los chicos, de la escuela, del trabajo, de las vacaciones, y nada más, no hay más. Y lo más importante de todo que es, hermanos, las cosas de Dios. Y lo que sucede en la casa de Dios, no lo comparten. No lo comparten. Eso es malo. Lo he visto y en hermanos distintos, ¿no? Eso no es siempre el mismo. Y acá, y están acá. Y eso es malo. Eso no es bueno. Comparte, hermanos. Si tiene miedo que su esposa cuente, por ejemplo, pero dígale que no, y no lo va a hacer. No lo va a contar, no le digas nada, esto, o mi opinión, no se la cuentes a nadie porque usted no quiere. Y está perfecto, y su esposa debe respetar eso. Y hermana, respételo. Pero hablen de las cosas de Dios. Hablen de las cosas de la iglesia también. Y que los chicos vean que es importante la iglesia para ustedes también. Y que son importantes los hermanos para ustedes también. Eso, hermanos, también ténganlo en cuenta. Pero me fui un poquito, hermanos, porque es que en realidad uno habla del noviazgo, pero el noviazgo es la preparación para después lo que es el matrimonio. Y el matrimonio es, hermanos, ese noviazgo consumado, o es eso ya consumado, pero que es como que una evolución, debe ir cada vez mejor. Usted, hermanos, como esposo ahora, como matrimonio, debe estar mejor y más feliz también. Aunque, no, pero dijiste que el matrimonio no era más feliz, porque en el matrimonio, hermanos, usted, como les decía hoy, ¿no es cierto? Cuando usted se ve que se va conformando más a Cristo, lidiando con su esposa, con su esposo, hermanos, entonces, y va venciendo, entonces usted va siendo más feliz. Entonces debe estar, hermanos, ahora el matrimonio más contento, más feliz que cuando eran novios. Normalmente en el mundo pasa lo contrario. No debe suceder acá. No puede suceder con nosotros tampoco. Hermanos, un matrimonio cristiano es mucho mejor que un noviazgo cristiano. Por más excelente noviazgo que sea, es más lindo y es mejor. Y debe ser así, hermanos, gracias, man. Y debe ser así, hermanos, el matrimonio. Debe ser así, debe ir creciendo, debe ir evolucionando, debe ir, hermanos, mejorando. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Y es recién, hermanos, el principio nada más. El principio por ver algo que la Biblia enseña. Hermanos, o lo básico podríamos decir, que el noviazgo es por el matrimonio, que el matrimonio es para toda la vida y es para santificarnos, y eso va a traer felicidad. Amén. Hermanos, que el noviazgo es, hermanos, y los cristianos verdaderos no pueden, porque es un pecado grave y es
eso lo voy a explicar un poquito otro día, aunque ya varias veces lo he hecho también. Es un pecado grave delante de Dios tener relaciones antes de casarse. Amén. Es fornicación, es un pecado grave. En el matrimonio cristiano, en el noviazgo cristiano, eso no va. Y si no tiene la capacidad el varón o la mujer para aguantar eso, si no tiene la capacidad para pelear con eso, hermanos, no está preparado para casarse, ni para estar de novio tampoco. Es una pauta, es una evidencia de que no lo está. Si necesita el contacto físico ya, no está preparado. No puede ser novia. No deje que su hija esté con esa persona, o su hijo con esa chica. Es una evidencia de que no está. Hermanos, es un pecado grande delante de Dios. Hubo un hombre que se llamaba Jacob que esperó 14 años por la esposa que amaba, por Raquel. Primero 7 y pensó que el padre se le había dado, hermanos, y le dio la hermana. Esperó otros 7 más. Amén. O sea que en realidad en lo que tiene que ver con las relaciones esperó 7 años, pero con la quien amaba esperó 14 años. Ese fue Jacob. Amén. Isaac, lo mismo también. Lo mismo no esperó tanto, pero también se guardó hasta que vino Rebeca, su esposa. Y Rebeca también. Hermanos, eso no ha cambiado. Eso también es hoy para la iglesia. Eso también es hoy, hermanos, para cada uno de nosotros. Eso es un noviazgo cristiano. Un hombre preparándose, hermanos, ya que es jovencito, ya que tiene 15, 16, preparándose, o un poquito más, no importa, preparándose para liderar su hogar, siempre con la mirada en el hogar. Hermanos, preparándose para dar su vida por su esposa y preparándose, por supuesto, para mantener un hogar. Una chica o una esposa, hermanos, también para ser ayuda idónea en lo espiritual, para saber enseñarle también a los chicos, para saber educar a sus hijos, conocer a Dios para eso, y conocer a Dios porque además tiene que conocer a Dios. Hermanos, y eso es general y es para todos. Hermanos, una chica preparándose para administrar una casa, sabiendo que un día va a tener que dejar quizás mucho de ella o de cosas que está haciendo por sus hijos y por su hogar. Y una chica, hermanos, que sepa administrar una casa. No hay 3, sería que sepa administrar una casa, entra todo, ¿no es cierto? Entra todo lo del dinero, lo económico, todo eso. Hermanos, eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, todos nosotros. Si no lo hicimos nosotros, no importa. Hay perdón de parte de Dios para nosotros, hay restauración para nosotros, pero tenga en mente y vuelque su corazón a hacerlo a partir de ahora. Amén, hacerlo hasta que aparezca el Hijo de Dios que es para mí, que Dios lo va a enviar seguro. Si no lo hizo hasta ahora, hermanos, si es varón, usted hágalo a partir de ahora hasta que llegue quien Dios mandó. Prepárese. Y eso va a ser, hermanos, de gran bendición para usted, para su vida. Y después viene lo que usted anhela, ¿no es cierto? Que es la familia, que es una familia cristiana ordenada. Amén. Y lo que tenemos, chicos chiquitos, enseñémosle eso, hermanos, todas estas cosas. Y que sea cuando lleguen a la edad, hermanos, de 15, 14, prácticamente natural eso en ellos. Amén. Si recién puedo pensar en tener novio cuando, o mejor dicho, cuando se les despierte ese deseo, ya empiecen ellos a prepararse para eso. Amén. Y algo importante también, y algo que va en contra de la cultura también, hermanos, no puede saber ya un chico cristiano ser novio de una chica cristiana o una chica novia del chico ser novios antes de que los padres sepan que se gustaban, como pasa en el mundo. Eso tampoco. Amén. Primero, hermanos, deben comunicárselo a sus padres. Lo deben saber. Y es muy importante, hermanos, lo que digan, la opinión de los papás también, para la relación que voy a tener con ese chico, con quien sea. Si tengo 14 años y me gusta un chico, hermano, es necesario que un grande sepa, y el grande que daría su vida por usted, y ese es su papá y esa es su mamá, sepan que a usted le gusta ese chico. Y lo puedan percibir, guiar. No van a tener la intención de que no esté con nadie. Lo van a guiar y lo van a ayudar, y lo van a ayudar mucho. Amén. Entonces, porque normalmente un chico de 14, 15 años no mira lo mismo que un hombre
de un hombre grande. Y después vienen, hermanos, los problemas. Amén. Entonces, no pueden saber, también enseñémosles esto a los chicos, no pueden saber. No me vengas con que ya sos novio, un día me aparece con una chica, es mi novia y yo no sabía nada. No puede ser. Amén. Eso no puede suceder. Hermanos, eso es muy importante. Un día vamos a hablar también de eso que en la Biblia está. Amén. Primero deben saberlo los papás. Y incluso si el padre dice que no, o que todavía no, la chica o el chico deben aceptarlo. Incluso también es el padre quien debe comunicarle al otro chico que corte, que no, que dijo que no, que por ahora no. Y no debe seguir molestando con su enamoramiento del otro tampoco. Pero son cosas, hermanos, eso está en la Biblia también, pero son cosas, hermanos, que otro día lo vamos a hablar bien también, pero es más o menos así. Amén. No tiene que ser la chica quien quede expuesta a decirle que no a un varón. Para eso está el papá. Amén. Para eso está el papá. Y si no, se habla con el papá del varón también. Pero hermanos, lo más importante entonces, empecemos también a pensar en nuestros hijos y empecemos a orar por las esposas y los esposos de nuestros hijos también. Amén. Empecemos a orar por eso también, que no está de más, no está para nada mal. Amén. Porque es un tema muy delicado, porque si fallan, porque si erran, hermanos, cuando llega la edad, es algo amarguísimo para ellos. Es algo muy amargo, que no se lo quisiera desear a nadie, hermanos, a nadie, y mucho menos a mis hijos. Amén. Entonces empecemos a orar por eso, hermanos, y empecemos a guiarlos también en esas cosas a ellos. No es cuestión de dejarlos así nomás y de dejarlos que hagan lo mismo que hacen los chicos de sus compañeros de la escuela, ya lo que hace la cultura y todo eso, no. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios para eso. Amén. Tenemos la palabra de Dios, la palabra más segura, la palabra de Dios, hermanos, para guiarlos en ese aspecto también. Amén. Y si lo hacen bien, tenemos la certeza, la seguridad, hermanos, de que les va a ir bien, de que van a ser felices. Amén. Más allá de los problemas que después van a tener por sí mismos, que se van a encontrar con cosas, nosotros quizás ni vamos a estar, pero les va a ir bien. Amén. Eso es, hermanos, lo que Dios enseña sobre este tema. Sobre el matrimonio, en todo lo que hacemos, hermanos, noviazgo, matrimonio, cómo somos como padres, cómo somos como esposos, todo está en la palabra de Dios. Todo debemos escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de ahora que soy esposo? ¿Cómo tengo que ser? Que soy esposa, ¿cómo tengo que ser? De mi rol como esposa, como esposo, de mi rol como padre, como madre. Más allá del ser cristiano, que eso es lo fundamental, pero también en todas las otras cosas. Enseñar a mis hijos el tema noviazgo a la hora de elegir su pareja. ¿Qué dice Dios de eso? Se ha preguntado, hermanos, y ya terminando, si no lo hizo, pregúntese ahora. ¿Escudriñó usted? ¿Pregunté alguna vez a la Biblia cómo tengo que guiar a mi hijo en este tema a la hora de él elegir esposa o esposo, mi hija? Si no lo ha hecho, hermanos, hágalo ahora, porque estamos todos a tiempo. Amén. Hágalo ahora. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Y aunque a la cultura esto le parezca que es antiguo, que es, hermanos, solamente esto, y si hacen esto, van a ser bendecidos. Amén. No hay otra manera, no la hay. Si hacemos lo que hacen los otros hombres, si hacemos lo que dice la cultura, usted va a tener lo que ve ahí en la cultura. Chicas y chicos, hermanos, que tocados, hermanos, pasaron por las manos, podríamos decir, de un montón. Y eso es feo, y eso está mal, y eso no le gusta a Dios. No está bien. Usted tiene, y Dios, hermanos, ha establecido quién es la esposa y el esposo de nuestros hijos. Cuidémoslo a los dos hasta que lleguen a ella. Amén. Hasta que Dios se lo presente, como le presentó un día a Adán, Eva. Amén. Que sea Dios. Dios los esté bendiciendo. Vamos a orar, hermanos.